Listo, puedes comenzar. Buenos días, compañeras y compañeros y profesora. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia y crítica de la literatura española, específicamente del capítulo número 2 del Siglo de Oro Renacimiento con sus respectivos subtemas. El grupo que presentará a continuación se encuentra conformado por Barceló Amada, Benavides Esteban y Cabrera Hilary. Primeramente vamos a estarles hablando sobre los temas y problemas del Renacimiento español. Principal problema del Renacimiento español. Listo. El principal problema del Renacimiento español era que no era un puro Renacimiento español. En el siglo XVI se pudieron reflejar algunos alborios e inicios del Renacimiento. Sin embargo, la resurrección de las ideas de la antigüedad clásica era bastante matizada, por lo que aún se encontraban latentes las secuelas del cristianismo y la Edad Media. En otras palabras, el Renacimiento español era un renacimiento con una curiosa moderación de renacimiento. El romanticismo de los conservadores, la reivindicación de la Edad Media, la exaltación de la época nacional y otras más circunstancias eran uno de los hechos que impedían un pleno renacimiento español. Fue en la época del escritor Menéndez Pelayo, finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando la noción de renacimiento se introdujo a España. Esto a través del libro de la cultura del Renacimiento en Italia de Jacob Burckhardt. Esta obra se regía de múltiple información, aunque tenía una procedencia bastante extraña. No extraña como tal, sino desconocida. Bueno, la síntesis de la obra burckhardiana se fundamentaba en fórmulas como el Estado, la obra de arte, el desarrollo del individuo, la resurrección de la antigüedad, el descubrimiento del mundo y del hombre, la vida social y las fiestas en un marco donde los nobles y los burgueses se mezclaban gracias al dinero y a la cultura, y es decir, había una crisis entre la fe y la moral. De todo lo anterior, la noción del hombre se fue constituyendo de manera subjetiva, con una conciencia de sí mismo, un gusto por la singularidad, el optimismo, el gozo por la vida y un vago teísmo, y también una posición más firme ante la naturaleza, etc. Eh, Ahora estaremos hablando sobre un debate que había si había renacimiento o no debido a este problema que lo comenté anteriormente. Algunos de los autores que apoyaban la idea de que en España sí había renacimiento eran Don Américo Castro, Marcel Bataillon y Aubrey Bell, que ellos defendían el renacimiento como la unión de la Edad Media y el nuevo movimiento que se estaba viviendo en la época. Por el contrario, Gliman, Otis Gruen, Eugenio de Asensio, Federico de Onís y Víctor Klemperer eran los que negaban la existencia de un renacimiento español debido a la a la introducción de la Edad Media en esta época que debía ser distinta a la anterior. Entonces, el señor Don Américo Castro abrió una nueva etapa de los trabajos del Renacimiento español, pues él fijó influyentes coordenadas para su comprensión. Monografía sobre el pensamiento de Cervantes. Gracias a las formulaciones de Castro salieron a la luz numerosas cuestiones relativas a las letras renacentistas en la península, la doctrina poética, la actitud ante la realidad, el aprecio al castellano y los motivos de la Edad de Oro, etc. Por su parte, el señor Bataillon, él recalcaba los elementos positivos de Erasmo de Rotterdam, pues influenciaba las almas españolas en cuanto a una piedad reflexiva y nutrida, pero sobre todo de San Pablo del Evangelio, de la patrística y de lo devoto moderno. Estos cuatro motivos dominantes impregnaban sus escritos. El retorno a las fuentes primitivas del cristianismo, la lectura de la Biblia por todos los cristianos y en la lengua vulgar, la superioridad del cristianismo exterior sobre las exterioridades y ceremonias y la preeminencia de la oración mental sobre la vocal. Esta es una repercusión de la filosofía cristiana de Erasmo de Rotterdam. Además de esto, él pretendía analizar los nuevos problemas de la época con justificación de la fe, beneficio de Cristo y preparación para la muerte. Él no pretendía un renacimiento del cristianismo, pero por los hechos anteriores, su obra Erasmo Spagna
se volvió un punto de referencia indispensable para el Renacimiento peninsular. Y como eres de saber, esta obra era bastante orientada al cristianismo. El señor Audrey Bell, sus aportes al problema del débil renacimiento en España se fundamentan en sus lecturas y publicaciones. El Renacimiento, según él, se extendió en España por casi 3 siglos, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII. Se distinguía por la moderación, la tolerancia, la libertad, el entusiasmo y por el saber entre el pueblo. Todo ello era ilustrado por él con temas preferentemente de la filosofía clásica, el amor por la naturaleza y la dimensión renacentista en la mística. Ahora bien, estos autores que se encuentran en la parte de abajo eran los que defendían que no había un renacimiento porque este se mezclaba con la Edad Media, que era la edad del cristianismo. Tenemos, por ejemplo, al señor Klemperer, que él insistía en que nunca hubo un renacimiento español por cómo se dio la ruptura entre el pasado medieval y el exceso de religiosidad o preocupaciones por la limpieza de la sangre. También tenemos a el señor Eugenio de Asensio, quien, para no confundir el eramismo con las corrientes espirituales afines y concurrentes, recogió y juntó materiales preciosos e hizo contribuciones al deslinde del Renacimiento español. También el señor Gliman, él opinaba que la conciencia histórica de los españoles entre el siglo XV y el siglo XVII, en vez de estar dividida de la Edad Media, pesaba en esa edad más la nostalgia del pasado nacional perdido. Esto porque lo que se suponía que debía ser la Edad de Oro en España era más bien los tiempos de reconquista restaurada voluntariamente por los católicos. También el señor Otis Green, que él ofrece una reseña en la cual acoge temas de erudición clásica, de difusión de la cultura, orientaciones filosóficas, etc. En todas estas él afirmaba el carácter rígidamente cristiano de las obras españolas como la Celestina, es decir, no existe una supuesta concepción de la naturaleza en las obras con un principio divino. Y también tenemos al señor Federico de Onís, quien insistía en que en ese momento en España nunca logró separarse de la Edad Media, sino que más bien hubo una conciliación con las aportaciones renacentistas. Ya en cuanto a la escuela de Heinrich Wölfing, esta fue una que surgió con un principio de eclecticismo. ¿Qué significaba este principio de eclecticismo? Pues significaba la conciliación de doctrinas aunque procedieran de diversos sistemas. Debido a este principio fue que ellos fundamentaron una supuesta separación o distinción del Renacimiento de las otras edades. Aquí en la imagen que tenemos aquí podemos ver cómo hay un castillo, pero dentro de ese castillo hay un árbol. Eso lo que representa es la conciliación de esas distintas doctrinas que se forman y todas convergen en una misma para crear un postulado o varios que le sigan, pero de esa misma temática. Bueno, esta escuela de la mano de Heinrich Wölfing lo que hacían era que se trataba de establecer la morfología de diversos estilos artísticos, diferenciándolos mediante las polaridades. Por ejemplo, el ensayo de Joaquín Calzadureo señala características de la literatura española del Renacimiento: simetría, orden, sencillez, claridad, equilibrio, etc. Todo esto en contraposición a las del barroco iniciados en los días de Herrera y de Fray Luis. Ahora les estaré hablando un poco de esos límites que ayudaban a fijar el periodo del Renacimiento. Claro, estos límites basados en las contraposiciones de esta escuela de Heinrich Wölfing. Bueno, los límites que se fijaron primero fue a qué se designó con el nombre del Renacimiento. Bien, esta pregunta se decía en la época que debía ser respondida por los mismos autores de la Edad del Renacimiento, que fue por ejemplo, entre autores del siglo XIV y del siglo XVI. Esto mediante las lecturas de los textos que estos tenían, es decir, de los textos primarios sobre este movimiento. Ya debido a esto, se pasaron a fijar los dos siguientes puntos. Las principales averiguaciones sobre el Renacimiento se hicieron en base a las explicaciones previas sobre la actividad del humanismo.
Se decía para ese entonces que el humanismo ya venía dándose desde el año 1300 y que las comunidades italianas de la época, específicamente las de los siglos XIV, XV y XVI, les interesaba recuperar los ideales de la edad antigua, o sea, el educativo de esa edad. Y les interesaba más que toda la escolástica católica que se predicaba en ese entonces. Entre esos ideales de la edad antigua se encontraba brindarle al hombre una cultura general para que hiciera comentarios exhaustivos, de modo que imitara a varios de los autores grecolatinos, por ejemplo, como los poetas, los historiadores o los moralistas. Así, para así otorgarle a las personas una manera de civilización. Es decir, se hacía como un pulimiento individual como bienestar de la comunidad y fue cuando se pudo decir que se dio el renacimiento de la civilización antigua. Y el otro postulado, que dice el renacimiento como desarrollo del núcleo humanístico, hace referencia a, por ejemplo, señores como Di Camilo y Nader, quien Di Camilo decía que hallaba rasgos de un primer brote del castellano del humanismo, y por otra parte el señor Nader que el renacimiento castellano fue impulsado por la aristocracia caballeresca, pero se malogró por culpa de los reyes católicos, quienes solo lo patrocinaban para funcionarios estatales. Este último punto no se encuentra muy claro porque aún, eh, o sea, porque se debe echar una mirada más profunda hacia la corona de la época, especialmente la de Cataluña y Valencia. Ya para terminar, concluiremos esta primera parte con el alto clero, la nobleza y la burocracia. Estos se incorporaron lentamente y a su manera al movimiento en auge. Era porque estos no podían permitir alejarse del poder. Así que aunque el fuerte movimiento se fue tomando más auge con el tiempo, estos se incorporaron de forma lenta en el sentido de que en sus obras ya ellos venían incluyendo varios aspectos del Renacimiento, pero ellos no perdían como tal los ideales que a ellos los componían. Entonces se incorporaron, pero de un modo que tampoco perdieran toda su esencia, por así decirlo. Y un ejemplo de este auge que fue sufriendo la época fue con el señor Antonio de Nebrija, que fue un profesor español y humanista. Este profesor humanista introdujo unas introducciones, valga la redundancia, latinas que se convirtieron en un cimiento para la remodelación del saber y fue considerado como el patriarca del Renacimiento español y el erudito de excepcional cultura. Ahora los estaré dejando con mi compañero Esteban. Ok, yo continuaré la temática hablándole sobre las tinieblas, de las tinieblas a la luz, la conciencia de una revolución intelectual. Pasa, por favor. Listo. ¿En qué se fundamentaba esto? Era que los humanistas, su crítica estaba en contra de una concepción del mundo elaborada a través de la lógica y del lenguaje en que se manifiesta y del que se sirve. Edad Media y Renacimiento fueron periodos que se consideraron históricos, netamente caracterizados. ¿En qué sentido? Porque es que esto no eran abstracciones conceptuales elaboradas por la historiografía. De hecho, su matriz común reside en la polémica humanística que se mantuvo entre los siglos XIV y XV. Dicha polémica que también de otras fuentes tomó imágenes y también formas, sobre las cuales los historiadores han llamado, bueno, la atención con variables en énfasis y ciertos aciertos. Fue precisamente en la época del Renacimiento cuando comenzó como a delinearse o irse encaminando la imagen de las tinieblas medievales, la imagen de un periodo intermedio de crisis entre la ejemplar civilización clásica y su renacer a través de una progresiva iluminación de las mentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras palabras se puede decir que en ese periodo de las tinieblas había como unas, o sea, que las personas estaban cegadas, ya. Y esa transición al renacimiento fue como un periodo de iluminación para esas personas y logró como otras visiones de mundo. Pasa, por favor. Bueno, en esta época de las tinieblas hubo diferentes autores renacentistas que trataron de delimitar cierta duración de este periodo. Entonces, por ejemplo, para Domenico di Bambino dice que esta luz se extinguió, en otras palabras, pues hubo oscuridad,
en Occidente con Alain de Lille, y esta volvió cuando apareció Dante. Para Filippo Villani, dice que el abismo de las tinieblas se abrió por culpa y avaricia de los Césares de ese entonces, con la muerte de Claudiano, y se cerró, o llegó la luz, con la aparición de Dante como el autor anterior. Por otra parte, para Leonardo Bruni, dice que la noche medieval, bueno, estaré diciendo diferente porque los autores tienen diferentes maneras de expresar su acontecimiento. Bueno, para Leonardo Bruni dice que la noche medieval se prolonga durante 7 siglos, desde la caída del Imperio Romano. Para Matteo Palmieri dice que, bueno, él considera que la edad de las tinieblas se habría prolongado 800 años. Para Llanoso Manetti, eh, el periodo oscurantista se entiende por 900 años. Y por último, para Flavio Biondo, pues no es raro que él se extienda el periodo oscurantista hasta llegar hasta el milenio, y él intentó encerrar este milenio entre los años 412 al 1412 después de Cristo. Pasa, por favor. Listo. Ya cambiando de temática, ahora hablaré sobre el territorio del humanista. Entonces nos dice que es importante darse cuenta que en el territorio doméstico profesional de estos humanistas, pues se basaba en un círculo de estudios bien definidos y limitados, que incluía ciertas disciplinas y excluía a otras. Por ejemplo, hubo una heredación de las artes liberales de la Edad Media, y estas eran siete. ¿Cuáles siete? La teología, derecho romano y canónico, la medicina, matemáticas, astronomía y astrología, lógica y filosofía natural, y por último la gramática retórica. En este caso pasamos de 7 artes liberales a las 5 materias humanistas que, valga la redundancia, pues eran las que se caracterizaban de tener los humanistas, los renacentistas humanistas. Entonces pasa por... Bueno, ¿cuáles eran estas 5 disciplinas humanísticas con las cuales un humanista pues podía considerarse erudito? La primera era la gramática, y nos dice que la enseñanza de esta materia pues es como la de ahora, que se basaba en las reglas formales que rigen pues el uso de un lenguaje en específico. Pero además de esto implicaba elementos del latín, porque en el escolar de ese entonces, pues tenían que aprenderlo como instrumento preliminar para todos los demás estudios, debido a que el latín seguía sirviendo como una lengua, no solamente de la iglesia, sino que también era como la erudición y la instrucción universitaria, y la conversación y correspondencia en cuanto a aspectos internacionales. Es decir, había como un interlenguaje. Ya los estudiantes de esa época tenían que saber latín para poderse comunicar internacionalmente. Por tanto, era de importancia vital, pues para cualquier persona profesional, aclaro, poder no solamente leer latín, sino también escribirlo y hablarlo. Por otra parte, tenemos la poética, y nos dice que el estudio de la poética empieza a separarse del de la gramática, y la gramática tiende a confinarse pues a un nivel más elemental. Bueno, el estudio de la poética tiene claramente doble finalidad. Eh, Al estudiante se le enseñaba a leer y entender los poemas latinos clásicos, pero al mismo tiempo aprendía a escribir dicha poesía. Las dos tareas eran casi inseparables, ya. Una dependía de la otra, porque la habilidad para escribir versos latinos se adquiría y se desarrollaba a través de un estudio de imitación en cuanto a los antiguos modelos latinos. Por otra parte, tenemos la retórica, y dice que el estudio humanista de la retórica u oratoria eran identificados a menudo como oradores, pues los humanistas se identificaban como oradores o como poetas. Este, en cierto sentido, pues el estudio de la retórica era el estudio de la literatura en prosa como algo distinto del estudio de la poesía, y consistía de una manera análoga en la lectura e interpretación de los prosistas latinos antiguos, y en el ejercicio y la práctica de composición de prosa latina, a través de ciertos modelos que eran imitados del aspecto antiguo. En el estudio de la retórica se insistía mucho en dos ramas de la literatura en prosa que tenían importancia de aplicación, el cual era la carta y el discurso. Por otra parte, tenemos la historia, y nos dice que había estado ligada a la oratoria, a la que dije previamente. Y durante el Renacimiento también se enseñaba generalmente como parte de la oratoria, o sea, era como una
materia incluida en la oratoria. Pero los historiadores antiguos estaban entre los cursistas favoritos estudiados en las escuelas y nuevamente la finalidad práctica de la imitación estaba encadenada al estudio de los textos. Esto es un dato curioso. Se acostumbraba que los príncipes, gobiernos y ciudades comisionaran a un humanista para que escribiera su historia y el trabajo del historiógrafo oficial a menudo estaba combinado con el canciller o en su defecto un maestro de retórica. Después de mediados del siglo XV, pues esta práctica fue limitada por príncipes extranjeros y encontramos un número de renacentistas humanistas italianos sirviendo a reyes extranjeros como biógrafos o historiadores oficiales. Bueno, ya por último tenemos la filosofía moral, que esta estaba considerada como la más importante, puesto que era la única que pertenece al dominio de filosofía. A su interés en la filosofía moral de los humanistas, ante todo un lugar de la historia de la filosofía, aparte de su obra como eruditos y escritores. Porque, bueno, gran parte de la obra de los humanistas no tenía nada que ver con la filosofía, y eso es una contradicción, porque se creía que los humanistas eran filósofos o estaban relacionados a la filosofía, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, eh, gran parte del pensamiento filosófico del Renacimiento caerá fuera del área del humanismo, que no es lo mismo. Y desde el tiempo de Petrarca se afirmaba que los humanistas que eran filósofos morales, y algunos de ellos realmente ocuparon cátedras universitarias de filosofía moral, juntamente con la retórica y la poética. Ahora os dejo con mi compañera Hilary Cabrera. Buenos días, compañeros y profesora. En esta oportunidad yo estaré hablándoles ya sobre la época del Renacimiento. Entraremos de lleno ya en su conceptualización y considerando primero que en esta época del Renacimiento se consideraba como concepto de una estructura histórica en España, donde se adoptó una nueva actitud, los nuevos inventos y etcétera transformaron toda la sociedad. Y esta parte del libro nos dice que no se puede reducir a una cultura ni a una fecha por sus causas y consecuencias, las cuales trascendieron a lo largo del tiempo. Esta parte del libro también explica el por qué el Renacimiento pasa de considerarse un fenómeno del arte, de la música, de la cultura intelectual, para convertirse en una categoría histórica, que implicó una transformación social y donde las formas de vida se alteraron. En este apartado del libro nos dice que el Renacimiento no quiere decir que vuelvan los antiguos, sino que de las cenizas del pasado emergen, sobre todos los precedentes, los tiempos nuevos. Ahora estaré hablando un poco sobre las implicaciones del Renacimiento español, donde se adoptó una nueva actitud por la ruptura de paradigmas antiguos, donde esto causa que nazca un nuevo mundo con un sentimiento de novedad y es así como aquellos que tenían una conciencia de avance o progresiva empezaron a llamarse a sí mismos como modernos. Y la concepción de la antigüedad que se tenía es que es vivida bajo el signo de conocerla, estudiarla y admirarla para ir un poco más allá. También en el Renacimiento español se da un individualismo, lo que quiere decir que la experiencia personal se convierte en la suprema autoridad. En la teología, por ejemplo, en la teología en Luis de Molina, esta parte del yo y la experiencia religiosa en San Juan de la Cruz, también él decía que el primer paso para el conocimiento de Dios es el conocimiento de sí mismos. Y en cuanto a la literatura, aparece la narración en primera persona, y con este individualismo pues se está dando un fenómeno social de la exaltación de la personalidad. Y en cuanto a lo social, surge la difusión del régimen del salario, lo que hace que se habitúa al hombre a relaciones abstractas y cuantificadas. Es aquí donde Delimou se pregunta, ¿fue este individualismo resultado de una real movilidad social en los siglos XV y XVI? En su obra Síntesis de la civilización del Renacimiento, él reconoce la presencia de una movilidad social por un desplazamiento de personas que alteró las estructuras demográficas y como consecuencias trajo alteraciones económicas, una reducción de población en ciertas áreas, unos nuevos mercados y pues aparición de los ricos nuevos. Entonces este apartado termina con explicándonos cómo la renovación en todo tipo de las relaciones sociales, el cambio de mentalidad,
lo que hace que aparezca una nueva sociedad y una nueva cultura. Ahora estaré hablándoles un poco sobre las dimensiones del Renacimiento español. Recordemos que se consideraba que España era distinta del resto de Europa occidental porque dentro de ella había muchas diferencias políticas y culturales. Recordemos que España albergaba 3 razas y 3 religiones, estaban los judíos, los musulmanes y los cristianos, pero el predominio era cristiano. Al principio nos dice que se lograba una coexistencia, pero luego para lograr una unidad religiosa, una sociedad homogénea, los cristianos fueron expulsando a todos los judíos en el año 1492 y a todos los musulmanes en el año 1502. A todos aquellos que no quisieran abrazar el cristianismo. Y recordemos que ellos eran como los que quedaban porque anterior a ello, en 1478, se estableció la Inquisición, lo que había hecho que se convirtieran muchos de ellos, pero no todos. Entonces, tenían más motivos políticos que religiosos para cimentar una unidad nacional, como les venía diciendo, una nación homogénea. Entonces, esto lo que ocasiona es que entre el siglo XV y un siglo XVI renacentista hubo un declive del predominio cultural del clero por la influencia del humanismo e interés por los clásicos de los nuevos eruditos. Bueno, yo estaré hablando sobre esos primeros eruditos influenciados por el humanismo. Tenemos a Antonio de Nebrija, el autor de la obra Desterrar la barbarie de España. Se dice que su gramática latina y su diccionario latino se convirtieron en instrumentos básicos. Los sucesores de Antonio fueron Hernán Núñez de Guzmán y Francisco Sánchez, los cuales editaron muchos textos latinos, y Sánchez fue un crítico literario. Bueno, y ahora estaré hablando sobre el gran mecenas del humanismo durante el reinado de los Reyes Católicos. Él fue el arzobispo de Toledo y primado de España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, el que él se empeñó en reformar las costumbres de indisciplina del cristianismo. Él comprendió que la reforma religiosa tenía que ser fruto de una reforma en la educación y siguió los pasos del cardenal Mendoza, quien había creado el Colegio de Santa Cruz en Valladolid en 1479, el cual fue uno de los primeros edificios renacentistas. Él consideraba que la escritura era la base de la teología. Por eso encargó a un grupo de eruditos la preparación de los textos del Antiguo Testamento en hebreo, griego y latín, y para el Nuevo Testamento en griego y latín. También él fundó la Universidad de Alcalá de Henares en 1498, que estaba orientada hacia la filosofía y la teología y dando especial importancia a las lenguas y literatura clásica. Bueno, continuando, algo interesante de las tendencias renacentistas es que la cultura no se limitaba a los maestros de las universidades. Por ejemplo, un hombre dedicado a la administración municipal podía ser al mismo tiempo un gran conocedor de conocimiento, valga la redundancia, de conocimientos enciclopédicos. Y bueno, tenemos entonces 2 tendencias, una tendencia a la conservación de la tradición y otra a ampliar conocimientos, horizontes mentales e independizarse de la tradición. Aquí tenemos a Gómez Pereira y Juan Huarte. Gómez Pereira consideraba que los católicos no tenían como ese derecho de gobernar sobre toda la población, y Juan Huarte fue el primero en proponer la especialización de la enseñanza. Creó un examen de ingenios donde estudiaba los distintos tipos de capacidad intelectual para facilitar la elección de la profesión más adecuada. Además fue el primero en especular sobre la posibilidad de que los padres forjaran un genio creando un sistema de educación adecuado al tipo intelectual del niño. Ahora estaré hablándoles sobre los principales promotores de la causa antiimperialista. Tenemos a Bartolomé de las Casas, quien durante más de 50 años luchó contra la esclavitud y la opresión de los indios americanos. Sus principios básicos eran que la guerra es irracional y contraria a la civilización y por eso no debe emplearse fuerza alguna contra los nativos, y la conversión forzosa para él era reprobable.
Recordemos que el rey de España como emperador tenía derecho a dominar en todo el orbe porque el Papa le había dado la autoridad por derecho divino como dirigente espiritual. Por lo tanto, él decía que América pertenecía a Carlos V y no había problema de una conquista injusta. Por otro lado, también tenemos a Francisco de Vitoria, quien se oponía a las decisiones del Papa. Él decía que los indios son seres plenamente racionales, son libres por naturaleza y que eran dueños de su mundo. Y también ideaba o postulaba unas libertades fundamentales en las relaciones internacionales. Él decía que los españoles podían establecer relaciones de comercio con América, pero no debían dañar ni perjudicar ni física ni políticamente a su sociedad. Pero él, considerando el subdesarrollo de los indios y que no contaban con una organización política ni medios de comercio, entonces él pensaba en que España debía brindarle la formación organizacional a América para un plano de igualdad. Él decía que el dominio español debía ejercerse en interés de los indios y no tan solo en provecho de los españoles. Pero Carlos V, bajo un consejo de Estado, consultó los postulados de Francisco de Vitoria, pero Sepúlveda, el cual era un historiador, se opuso a esto y decía que los indios eran esclavos por naturaleza. Y entonces esta discusión quedó inconclusa y pues como ya sabemos se persiguió a todo tipo de protestante. Ahora estaré hablándoles sobre la literatura posterior, la cual nos explican que hubo una transformación religiosa y el factor más influyente en esta literatura fue la Nueva Orden de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Y esto genera pues, una idealización del amor humano traducido en términos religiosos, implícitos o explícitos, como en la poesía del siglo XV, en la novela sentimental. Entre las temáticas se da una idealización del amor humano, se da también una exaltación de la belleza espiritual y como obras influyentes en la literatura española tenemos los Dialogi de amor de León Hebreo, quien era un judío exiliado de España, y también del Cortigiano 1528 de Castiglione. Castiglione y Bembo crean el concepto de amor platónico, donde un hombre supera la sensualidad cuando su razón le hace comprender que la belleza es tanto más perfecta cuanto más apartada está de la materia corruptible. Y para Hebreo, la belleza no reside en la materia, sino que la belleza física impulsa a la mente a amarla. Ese amor solo era bueno si se induce a la mente a amar a la belleza del espíritu. Y por otra parte se tenía la idea también que el amor es una etapa hacia el amor a Dios, una etapa que no queda atrás, sino que se integra. Y la tragedia pues consideraba un amor imperfecto e inferior. Y por último tenemos que la literatura pues pasó de ser idealista a ser realista. Bueno, hasta aquí termina mi exposición. Los dejo con mi compañera Amada, quien estará comenzando con la lectura de los poemas. Bueno, compañeros, mi nombre, como ya saben, es Amada Barceló y yo les estaré leyendo el poema de Olvido García Valdés titulado La caída de Icario. Los atardeceres se suceden, hace frío y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos, tierra removida. Sencene elevó la nature morte a una altura, en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kindansky. Vida es emoción, pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres, que viven antes, previene Lucrecio. Es poco, polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo, el alma es el cuerpo. O 3 fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, discolo, para los ojos, desafío enraizado. Cuerpo es el otro, irreconocible, dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer, la quietud, por ejemplo, de los edificios, el ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos 2 piedras azules me miran, desde un anillo, los anillos cuidadosamente extraídos al final, como aquel de azabache y plata o este otro de un pálido rosa.
rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende, corro entre arbustos y choco con algo vivo, que trata de abobillarse, de encogerse. ¿Es un niño pequeño? Le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye. Esto soy yo, y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. Verde, verde, agua, marrón, todo mojado, embarrado, es invierno, es perceptible en el silencio y en los brillos como del aire. Yo soy muy pequeña, un cuerpo caminando, un cuerpo solo, lo enfermo en la piel, en la mirada, el asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable, la descompensación entre lo interno y lo externo, un cuerpo enfermo que avanza, desde un interior de cristales muy amplios. Contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y un suspenso. Más allá, como una luz sesgada y quieta, lo verde que hiere o acaricia, brisa verde, y si yo hubiera muerto, eso sería también así. Gracias. Ok, bueno, mi persona Esteban Benavides, continuará con el poema de Andrés Sánchez Ferrer Robaina, titulado Por el Gran Mar. Fuimos al bosque, hasta las sombras altas. La montaña allá arriba, indemne, grave, nos veía ascender. Atravesamos, solos, en la mañana limpia, el mar del aire. Atrás quedaba el sordo hormigueo del mundo. Entre manchas de sol te hablé de viejos versos, de un rapto, una ascensión. La sombra abría su regazo fresquísimo con el fin de acogernos. Manchas vivas de sol entre los pinos, éxtasis de las bocas bajo el celaje puro. Aire del bosque, toma nuestras vidas para girar contigo en el fútbol del mundo. Ahora los dejo con mi compañera Hilary Cabrera leyendo su poema. Bueno, estaré leyendo Caleidoscopio de la autoría de José María Micó. ¿Qué hay detrás de la luz? Luz, más pura. Hasta el cristal es aire, el aire, nada que se pueda tocar, nada que pese. Cargado solo de un fulgor que encierra todo lo que has vivido. Nada que pueda verse. El dibujo sin trazos de una sombra hecha de claridad, donde estuvieron y todavía están las personas que amaste. Las que tocaste sin amor un día y sus perdidos nombres que ahora el vidrio multiplica en reflejos. Todos tienen la misma forma, porque iguales fueron. En su desnuda masa, despojada del ser y del vivir, de los perfiles que contemplaste un día, se hacinan sus vestidos, su saliva, sus urgentes palabras de deseo y los días de sangre de tu madre cuando aún no eras tú ni ella era nada. Todo eso es ahora un pozo de colores, un humo encajonado que adormece. En su fondo hay más luz, como brotada del bajo del fervor, que hoy solo es bajo. El extraño matiz de otra pureza, una lástima más detrás de todo. Hasta el cristal es aire y en el aire verás todo roto en pedazos. El último color, el que te abraza. Gracias.